Buenas tardes, nosotros venimos de la Universidad Ateneo Universitario de Humanidades y Ciencia de la Salud. Somos de la carrera de odontología y vamos a presentarles qué es la fisiología orofacial. Empezamos por el dolor del nervio trigémino, es uno de los más comunes en odontología y pues básicamente el nervio trigémino es un nervio sensitivo, el cual su dolor va desde el área orofacial. La región orofacial comprende lo que es la cavidad oral, los dientes, las encías, la mucosa, la cara, el maxilar, la mandíbula y la articulación temporomandibular. La fisiología del dolor orofacial comienza con los nociceptores periféricos, que estos son los receptores principales del dolor. Mediante la inflamación excesiva e incontrolable de alguna señal de dolor. Estas neuronas son de primera orden, que estas van a empezar de manera ascendente. ¿Esto qué quiere decir? Que empiezan en la región orofacial y mandan las señales al encéfalo. Las neuronas de primer orden del nervio trigémino mandan señales a través de los ganglios trigéminos. Los ganglios trigéminos después se mandan señales a las neuronas de segunda orden. La tercera orden neuronal, en comparación de la primera orden y la segunda orden neuronal, que iban a ir de forma ascendente de la región orofacial al tronco encefálico, esta va a ir de forma descendente. ¿Esto qué quiere decir? Que esta se va a encargar de modular el dolor que va a localizarse en la región orofacial. Bueno, el dolor se modula en la corteza somatosensorial, pero existen algunas neuronas que se encuentran alojadas en el tronco encefálico que pueden regular la vía del dolor. Esto a través de la liberación de serotonina y noradrenalina, que pueden tener como función regular el dolor o, en su caso, enviar señales mediante la sustancia gris. El núcleo de trigémino se divide en tres grupos de núcleos, que son los pars oralis, los pars interporalis, que estos básicamente son de las terminaciones sensoriales táctiles, y los pars caudalis, que son los que regulan o transmiten la sensación y la percepción del dolor. En la clasificación tenemos que se divide en dos, en dolor agudo y en dolor crónico. En el dolor agudo tenemos que puede ser por apariciones repentinas de dolor, ya sea de duraciones muy limitadas y localizada. En los signos y síntomas tenemos que puede ser un dolor muy repentino, intenso y localizado. Y como ejemplos de este puede ser la pulpitis dental o dolor mucogingival. En el dolor crónico, por otra parte, el dolor puede durar durante 3 meses en humanos, causados por inflamación, puede ser por daños al nervio, puede ser también por una inflamación muy agresiva e incontrolable. Los signos y síntomas también pueden ser por dolor difusa, afecta el funcionamiento fisiológico, y un ejemplo pues de estos puede ser el dolor al nervio pues pático, pulpitis crónica, lesión apical, dolor a la ATM, mayormente conocida como articulación temporomandibular. Dentro de la clasificación orofacial del dolor tenemos otra subclasificación que va a ir relacionada más que nada a los tipos de dolor que existen en la zona orofacial, que estos son 3 tipos, que es el dolor nociceptivo, que va a ir relacionado más al dolor agudo, y es a causa de estímulos como el calor, el frío o fuerzas mecánicas excesivas. Dentro del dolor crónico tenemos el dolor inflamatorio, que va a ser causado por un tejido lesionado, que a su vez va a generar una inflamación y va a mandar una vía de señalización de dolor. Y por último tenemos el dolor neuropático, que va a ser causado por lesiones en los nervios, que estos van a afectar las vías del dolor.
Como ejemplos del dolor nociceptivo tenemos la pulpitis reversible e irreversible. Esta va a generarse mediante los estímulos de calor, del frío, eléctricos y de fuerzas mecánicas excesivas. El dolor inflamatorio puede ser el ensanchamiento del ligamento periodontal debido a fuerzas mecánicas excesivas. Estas van a generar un cambio en el ligamento periodontal que va a generar una inflamación y va a generar un dolor. Va a ser crónico porque mediante el tiempo que esté la fuerza mecánica excesiva va a seguir el dolor. Y el dolor neuropático puede ser, de ejemplo, el trismus ocasionado por una mala técnica anestésica, o también puede ser una parestesia en el nervio trigémino debido a una mala técnica anestesia del troncular del nervio dentario alveolar inferior. Los mecanismos del dolor neuropático son distintos a los mecanismos del dolor orofacial. Los posibles mecanismos del dolor neuropático orofacial se distinguen en dos, los cuales son dolor nociceptivo y dolor inflamatorio. La proliferación de los canales de sodio puede causar umbrales de estimulación más bajos y provocar descargas ectópicas. Básicamente los canales de sodio van a desencadenar una sensibilización central en el núcleo caudal del trigémino, lo cual nos va a conducir a un mayor bombardeo de señales nociceptivas, lo cual va a ser resultado en dolor espontáneo e hipersensibilidad al dolor. Después de que el nervio periférico se daña o se lesiona, hay una atrofia de la terminal de la fibra C y una terminal de la fibra A, la cual brota en el asta dorsal superficial, y esto nos conduce a lo que es una estimulación más fácil de las señales del dolor en el asta dorsal de la médula espinal, y es la razón por la que los estimuladores que no son dolorosos pueden producir respuesta al dolor en la alodinia. Posterior a la lesión nerviosa se va a producir lo que es una pérdida de inhibición debido a la disfunción de las producciones de GABA y la apoptosis de interneuronas inhibidoras, lo cual va a ser el resultado de una reducción de señales de dolor de inhibición. La falta o la disminución de las señales, que es lo que se genera de inhibición del dolor, va a provocar lo que es una mayor excitabilidad de las neuronas, y básicamente posterior a lo que es la lesión nerviosa prolongada después de un cierto tiempo, se va a producir una disminución en la modulación del dolor, de las vías descendientes básicamente del dolor, y esto nos va a dar lugar a más señales nociceptivas en la vía del dolor. Bien, el dolor orofacial neuropático crónico manifiesta muchas funciones distintas y muchos posibles mecanismos, además de lo que viene siendo solo el dolor y la inflamación. Sin embargo, siempre se debe de realizar lo que es un diagnóstico diferencial y poder definir los tipos del dolor debido pues al diferente manejo del mismo. Como consecuencia de todo esto, si el dolor orofacial, tanto en sus dos fases como en la fase aguda y en la fase crónica, que no es un dolor neuropático, no produce una descarga ectópica, se va a producir una reorganización estructural y una respuesta de las células giliales. En la actualidad existe otro nombre para la clasificación del dolor
nociplásico, que básicamente el dolor nociplásico nos hace referencia a una clasificación del dolor que no está adecuadamente comprendida entre el dolor nociceptivo y el dolor neuropático, perdón. Por lo tanto, el dolor nociplásico, se va a deber a lo que es una función nociceptiva alterada, pero sin embargo no a respuestas inflamatorias. Un claro ejemplo del dolor nociplásico es el dolor dentoalveolar idiopático persistente, es decir, que está presente en mucho rato. El dolor dentoalveolar persistente, idiopático persistente, es una afección dolorosa crónica, la cual se manifiesta como una lesión patológica en el diente, el hueso alveolar o en la encía. Aunque a pesar de que la patología sea como indetectable durante la exploración clínica o mediante una radiografía, sin embargo, la fisiopatología del dolor nos conduce a que esta no es clara, por lo cual se tienen que realizar siempre estudios sobre el mismo. Y como conclusión, básicamente el dolor orofacial se ha vuelto con el paso de los tiempos algo más problemático en la población en general. La complejidad anatómica de la región orofacial es lo que nos genera dificultad para poder obtener un diagnóstico y el tratamiento para muchos profesionales y básicamente que sea algo adecuado y correcto para el paciente. Con la ayuda de una mejor comprensión o mejor facilidad de poder comprender los mecanismos fisiológicos subyacentes del dolor orofacial, nos puede llevar a conducir a mejorar lo que es la comprensión y la percepción de odontólogo o del profesional según sea su situación sobre el origen no ontogénico o dental del dolor.